Perfecto. Vamos a comenzar esta entrevista que tiene un objetivo sobre todo. Después de lo que pasó con Donald Trump y luego de la renuncia del presidente Biden, después de ver su fragilidad, no digamos nada más que ver su fragilidad, la renuncia del presidente Joe Biden a la contienda cambia a los jugadores y pone a Donald Trump con Kamala Harris. Los demócratas tendrán que elegir un vicepresidente. Ya tiene vicepresidente los Estados Unidos para candidato de Donald Trump, JD, se me fue el apellido, Vance. JD, exactamente, y pues tendrán que escoger. Pero la pregunta es, ¿se ha visto esto alguna vez en la historia, que un presidente renuncia? No digo que se haya muerto o una de esas cosas, en plena contienda. ¿Esto se ha visto o es una historia nueva, en primer lugar? Y en segundo lugar, los demócratas tendrán que elegir al binomio. Ese lo puede elegir directamente Kamala Harris, ¿verdad? No necesita ir a los comités para hacer primarias ni nada de eso, como me imagino, porque tienen la convención el mes que viene, ya mismo. Buenos días, querido. Vamos poniendo los puntos sobre las islas. Lo primero, Eduardo, tienes que retrotraerte hasta 1968. Todo el tema de la guerra de Vietnam, y el candidato era el señor Lyndon Johnson, y con él fue un poco la presión de, oiga, le está yendo tan mal con la guerra de lo que está pasando en Vietnam, que hubo una presión del Partido Demócrata para que el señor finalmente no se candidatice. Entonces son varias décadas, casi ya más de medio siglo, para poder tener un precedente. Lo segundo que me gustaría compartir con la apreciación de, la debilidad de Biden. El problema es que no es solo una debilidad que dejó demostrado el actual presidente, porque eso lo que hizo es destapar una olla de grillos. O sea, Biden manda un escueto comunicado después de semanas de presión y después de días intensos en donde él siempre y solo respondía que no iba a renunciar. Y de repente, repito, manda un comunicado muy escueto en donde dice un poco las circunstancias y que termina de renunciar, porque y que va a dedicar sus esfuerzos entonces solo a terminar su mandato. Pero claro, ya se huele un poco el miedo, ya se huele un poco los problemas que se pueden dar ahí, y por supuesto que los republicanos, como en cualquier lugar en política, empiezan a actuar. El señor Mike Johnson, por ejemplo, que es el presidente de la Cámara, de la Cámara Baja, lo que ha dicho es, oiga, si usted dice que no está a la altura del cargo, y por eso es que no se va a lanzar, pues ayúdeme a entender por qué no renuncia también usted a la presidencia de los Estados Unidos, solo por poner un ejemplo. Entonces vuelve complicado el tema. Y por último, Eduardo, ustedes me consultaban si es que es la señora Kamala Harris, y a ver, todavía no es cierto, todavía no está asegurado que sea Kamala Harris el ticket de los demócratas para estas próximas elecciones. Y ahí se puede abrir otra caja de Pandora, porque sí, la señora está en la papeleta como vicepresidente. Entonces, ante la ausencia de este candidato presidente, pues ella podría subir, sí, y seguir con todo el dinero que los demócratas han recaudado, que son un poco más de 80 millones hasta ahora. Si es que no es Kamala, tendrían que empezar desde cero. Y si es que no es Kamala, recordemos, y concluyo, Eduardo, diciéndoles que las elecciones son ya este 5 de noviembre. Entonces, tiempo realmente no les queda para cambiar el discurso, porque del otro lado recordemos que tenemos un Capitán América ahora, que entre sus seguidores el señor ya hasta recibió un intento de asesinato, una bala, y por lo tanto él está ya por encima del bien y el mal. Sí, Esteban. Entonces, qué interesante. Efectivamente, a LBJ le pasó eso en el año 68. Recordemos que LBJ, Lyndon B. Johnson, fue el que sucedió, era el vicepresidente del presidente Kennedy y asumió Correcto. A su muerte. El hecho es muy bien y ya entonces hay un precedente en la historia, ¿no? Es bueno, en el año 68. Ahora, volviendo acá. Lo que ha hecho el presidente Biden, y esto es lo que bien ratifica Esteban Santos, que es internacionalista y dice algo muy propio. El presidente Biden es el que ha pedido que Kamala Harris sea la representante. Pero lo que dice usted, lo que dices tú, Esteban, es muy real, porque tiene la convención demócrata que ratificarla, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y si la ratifican, pues ya se habla del gobernador de California o la gobernadora de Michigan para ser vicepresidente, pero eso no se sabe todavía. No se sabe todavía.
Una apreciación porque es muy válida justo esta pregunta. No tienen que ratificar, ojo. A quien le tenían que ratificar era a Biden, Claro. porque Biden fue el que ganó todos los delegados electorales. Entonces, claro, esta era una ceremonia en donde solo se le ponía la museta a Biden, pero Biden rechazó. Y entonces ahí se abren las especulaciones. Uno, vamos a tener una suerte de mini primarias y vamos a ponernos a competir entre demócratas a ver quién llega, o vamos a hacerle caso lo que Biden ha dicho y él es el que nomina a Kamala, y ella básicamente vendría con ese señoreaje a decir no hay primarias y yo soy porque me dijo Biden. Complicado también. Si es que en los dos escenarios, porque en el escenario 1, que tengamos una mini primaria, vamos a tener un choque entre varios candidatos a ver quién es el que se erige. Pero te repito, el tema del tiempo es muy complicado porque si bien los republicanos ya cerraron filas, en los demócratas todavía estamos en veremos. 2, el tema del dinero que ya hablamos. 3, sería muy difícil también, creo yo, por un tema de género, retirar a la mujer encima una cuota afro y la que tiene la experiencia en este momento en la administración como Kamala. ¿Y quién vendría? Y ahí concuerdo plenamente contigo, Eduardo, y yo sumaría que por qué estamos hablando, uno, de un hombre, otra vez por una cuota de género, en este caso a la inversa, pero 2, y más importante, los demócratas tienen que entender, y creo que así lo han hecho ya, que solo van a poder ganar si es que ganan en estos estados bisagra, los swing states. Y entonces, ¿a quién están regresando a ver? A ese americano de la clase media trabajadora, a este redneck que se lo dice así en inglés, y entonces estaríamos hablando de, yo me atrevo a decir de esta forma, el hombre lleno de testosterona que puede hacer una suerte de campaña. Y si tú te fijas en el lado republicano, había también especulaciones de que necesitas una cuota, por ejemplo, latina o afro, y el señor Marco Rubio, ya estaba casi que puesto a la museta. Claro. Pero después del atentado, Trump se vio tan envalentonado que dijo, yo no necesito negociar nada, y entonces básicamente escogió un Trump chiquito, claro, 40 años menor. Y eso es un poco lo que tienes desde el lado republicano. En el lado demócrata, concluyo diciendo que necesitas y tiene que venir alguien que venga. Puede ser de Delaware, puede ser de Mississippi, puede ser de Denver, pero de estos estados bisagra en el centro, en el deep state norteamericano, para tratar de ganar ese voto como tal. Perfecto, Esteban, clarísimo. Sigue Ramiro Cepeda en la entrevista. Esteban, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, qué gusto. Bien, algunas reflexiones. Primero, yo no creo que el señor Biden deje de ser candidato por la edad, sino porque por su fragilidad que está evidentemente demostrada. Amén. Segundo, corrígeme si mi memoria no está mal, pero en los últimos 40 o 50 años, el único presidente en ejercicio que ha dejado sentado a un vicepresidente es el señor Ronald Reagan, que lo dejó a George Bush padre. Corrígeme si me equivoco. Estamos viviendo muchos casos de excepción ahorita. Exacto. Ya, una reelección de un presidente con un periodo saltado, cosa que como que no la había visto. Ya, ¿no te parece, y aquí viene la pregunta con estas dos reflexiones anteriores, que la presencia de Kamala en la arena política versus las fragilidades del presidente Trump, que son manifiestas en sus reacciones y sentencias por actos que prefiero no describir y que son atentatorios a la mujer? Pero él ya estuvo de candidata a la señora Hillary Clinton y le fue bien. Entonces a él le va bien cuando tiene una mujer de contrincante. ¿Qué lectura le das a esto en Estados Unidos, en donde es evidente, aunque la justicia aún no lo haya condenado absolutamente, de lo que ha hecho y cuáles son sus debilidades? Es muy interesante la reflexión, Ramiro, y la comparto. Si uno va a votar por Trump, la verdad es que esto es un teflón que no le importa nada. No le importa que el señor haya pagado dinero a actrices del cine para adultos para callar una historia mientras su esposa Melania estaba dando a luz. No le importa todos los crímenes porque él ya es un criminal así reconocido por la justicia norteamericana. Entonces es una máquina de generar precedentes absolutamente, Ramiro. Podemos estar hablando de un presidente que se pueda autoexculpar, de un presidente que pueda asumir el rol de mandatario cuando tiene una sentencia condenatoria en su contra, y un presidente del cual todavía tiene muchos
hay demasiados procesos abiertos en su contra. El no menos y más importante, esta insurrección que se dio en enero 6. Y todo esto, insisto, luego hay el antes y el después del atentado en contra de su vida, en donde sus seguidores básicamente ya lo tienen elevado a un nivel celestial, que le va mejor con una mujer, y entonces ahí hay un tema de cuota de género, y también creo que también hay un tema racial, que no lo logró con Barack Obama, que por la mínima no lo pudo también, y hay que reconocerlo los republicanos, digo, con Barack Obama, y que puntualmente con Trump, con señor Biden. Pero ahora, por eso es que las balas, las flechas están destinadas a quién es la que va a escoger la candidata demócrata, pero asumiendo, como decía Eduardo, que sea Kamala Harris, algo que hay que dejar claro que todavía no está dado, porque quien ganó el voto de los delegados fue Biden, no Kamala. Y entonces ahí uno también abre esa puerta de decir, a ver, si es que ganó Biden, ¿por qué tiene que inmediatamente ser Kamala? ¿Solo porque lo dice él? ¿O porque debería haber un voto, una suerte de democracia interna para elegir ese nuevo candidato? Eso sería algo muy bueno desde el lado de la democracia para decir que su señoría viene de esa elección, pero asimismo abre otro flanco, porque asimismo estaríamos desgastándonos con otros candidatos y recordando que quedan pues menos de 90 días para las elecciones. Y déjame ponerte en esas hipótesis que siempre son sabrosas de ejercer. De comentar. Digamos que el señor Biden renuncia y que asume la señora Kamala y ella nombran al vicepresidente y resulta que se van a un binomio en ejercicio a una contienda. No es lo mismo pelear así que pelear contra una vicepresidenta puesta casi como que direccionada por el presidente saliente. Y digo porque hay esta suerte de que al señor Biden ya le han dicho de todo y él, lo que pensamos que no iba a ceder, cedió. Probablemente su silla está dañado y él no lo tiene averiado, y probablemente en beneficio del partido, que yo creo, Partido Demócrata, que más allá de la presidencia está atrás de la Cámara Baja y la Cámara Alta, que es lo verdaderamente importante, donde está el poder y radica el ejercicio de la verdadera política. Mira, yo soy un fiel creyente que las personas siguen liderazgos. Y así como lo decía Maquiavelo, cada pueblo tiene el gobernante que se merece, decía él. Yo creo que en los Estados Unidos el discurso está tan polarizado que es casi imposible pensar que un republicano vote por un demócrata y viceversa. El tema es que los republicanos han cerrado filas en base a un líder. Y el líder es Trump. Le amas, le odias, pero el señor no pasa desapercibido. Trump. Desde el lado demócrata no pasa lo mismo. Y entonces el miedo es que no nazcan la voluntad de sobre todo los nuevos electorados, de los nuevos, de los jóvenes que salgan a votar. Recordemos que en los Estados Unidos el voto no es obligatorio. Entonces el miedo es que por falta de acudir a las urnas, pues no lleguen los votos y tengan que entregar la presidencia a los republicanos. Pones y marcas un trazado de cancha interesante. ¿Qué pasaría si es que el señor Biden renuncia en este momento? Yo creería que eso sería un escándalo, porque queda muy poco tiempo y él renunciaría con cargo a qué, porque dice que ya está muy, muy mayor, y estoy de acuerdo contigo, Ramiro, no tiene mucho que ver con la edad, sino con su capacidad, con la lucidez y los episodios en los que cada vez con pena han sido más recurrentes. Y creo ha habido un antes y un después desde su debate. El debate le fue no mal, le fue pésimo. Y desde ahí solo repito todos estos bloopers que ha tenido llamándole presidente Trump pues a Kamala, o el presidente Putin a Zelensky. Han sido temas pero realmente sensibles. Entonces no creería que ese sería un escenario plausible, porque imagínate la parafernalia de que salga Biden, de que suma a Kamala, de que ella tenga que nominar a un vicepresidente y todo esto para estar en funciones 30 días. Sería una locura, porque las energías tienen que estar en la campaña. Pero una cosa es tenerle a una Kamala que no le ha ido muy bien, porque recordemos que en los Estados Unidos la figura del vicepresidente es muy parecida a lo que pasa en el Ecuador. Hacen poco, nada, o literalmente lo que le diga el presidente. En el Ecuador le mandaron a comillas buscar la paz al Medio Oriente, porque África estaba muy cerca, lo más lejano que se pudo. Y en el caso de los Estados Unidos, Biden le dijo a Kamala: usted encárguese del tema migratorio con Centroamérica, que le ha ido muy mal. Y entonces en los polls, en las votaciones, en las mediciones, le va a costar mucho.
y le va a costar mucho presentarse como una vicepresidente, una mano derecha de, una señora de, a la que se suba al caballo y estar en primera fila. Y esa es una transformación que por muy buenos asesores que se tenga, con el tiempo que queda es muy difícil. Por lo tanto, se abre la puerta, a la ventana, a que sea otro de los candidatos, como hablábamos, y podríamos empezar a sacar nombres. Sí, hay un montón de nombres. Me hiciste acordar, Esteban, y esta manera de anécdota, de un amigo que le dijo Lucía a su esposa cuando se llamaba Mónica. Ya no son esposos por un acaso, ¿no? En esto es el Putin. La verdad que es terrible, es buena la metáfora. Sí, y ya no está casado por un acaso, ¿no? Esteban, es una pregunta, barajando nombres, ¿qué pasó con la señora Michelle Obama, que sonaba como una posibilidad de candidata, pero para esto tendría que abrirse nuevamente un proceso de designación y como que los tiempos no dan, ¿verdad? A tu amigo habría que preguntarle si solo fue un lapsus calami o si es que hubo una remembranza de, muy buena, de una amiga de algún pasado. No aclare que oscurece, Esteban. Mejor ni opinemos. Y en el caso de la señora Michelle Obama, yo me atrevo a decir que los Obama son la carta más fuerte que tiene la democracia, los demócratas de los Estados Unidos. Me llamaría mucho la atención que Michelle aceptara. Uno, creo que sería la carta más fuerte que tienen los demócratas, sin duda. Pero, ¿por qué deberían hacerlo? Si es que ya han ganado todo. O sea, el marido ya es premio Nobel a la paz, a falta de una, fue presidente 2 veces. Ella tiene una tasa de popularidad de lo más alto, ha publicado su segundo libro y por ahí había una especulación de justamente a sacarlo antes de una campaña electoral. Pero le veo muy difícil entrar sobre la marcha, sobre la hora, cuando estas cosas se lo preparan con mucho tiempo de antelación. Y aquí también recordemos que ya hay figuras muy pues, relevantes del propio Partido Demócrata, como los Clinton, que ya le han dado la veña pues, a Kamala y el propio Biden, lo cual sería un choque directo con las figuras más fuertes del partido. En política todo puede pasar. Para mí el tema del tiempo seguirá siendo la variable más fuerte, y recordar que los demócratas están en la desesperación de buscar no solo un candidato, sino un líder que vuelva a crear lo que estamos hablando, lo que hizo Obama en el 2008, en este believe, en este creer, en este unir a gente, fuerzas divergentes en torno a un liderazgo que en este momento todavía les es esquivo. Sí, Esteban, te paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista. Bueno. Gracias, Ramiro. Esteban, mira, estaba revisando el fin de semana quiénes están atrás de los demócratas y sobre todo los inversores. Y veo que ahí están haciendo una gran inversión. Quienes están haciendo una gran inversión es la industria del cine. Y te cuento, Stephen King, que es un escritor, productor de cine, aparece el documentalista Michael Moore, incluso el hermano de Walt Disney y muchas personas que están alrededor del Partido Demócrata. Y ahí se erige una figura como la de George Clooney. George Clooney, sabes perfectamente que es una persona que, más allá de ser actor, es un activista de los derechos civiles. Ha hecho muchas películas donde precisamente el gobierno norteamericano sale bien parado. Y esas películas van dirigidas siempre hacia el sistema, o digo, al movimiento republicano, porque entre los dos siempre se ven que los republicanos, o se dice en los Estados Unidos, son los que tienen en la izquierda la Biblia y en la derecha el revólver. Entonces, como dijiste hace un momento, y concuerdo contigo, no está nada dicho, y a mí no me extrañaría que, al igual que cuando Ronald Reagan del Partido Republicano fue presidente, acá terminen eligiendo a un candidato vicepresidente, porque, insisto, de acuerdo a lo que señalas, están desesperados. Y yo creo que Clooney se erige como una figura que tiene respeto, tiene credibilidad, y que, te digo, pues tiene mucho arrastre en los Estados Unidos, más allá, digo, de su carrera como actor. Tu criterio, por favor. Que es muy interesante ver cómo hay una política absolutamente dividida. Y te doy absolutamente la razón, Enrique. Tú tienes de un lado, sobre todo el lado este, lo que es California, lo que es San Francisco, lo que es todo el show business de Hollywood, que sale directamente no solo a apoyar a Biden, porque no es tanto el apoyo a Biden, es el repudio a Trump. Así es. Del otro lado, uno tiene, por ejemplo, a un Elon Musk, el hombre más rico del planeta, que anunció que le está pagando $45 millones mes a la campaña de Trump. Entonces,
¿Cuáles son los temas que a los norteamericanos en este momento les interesa? ¿Les importa qué va a pasar en Taiwán? La verdad, poco o nada. No. Con respecto a Ucrania, el uno quiere detener esto de inmediato, el otro quiere ayudar porque quiere prevenir que venga un nuevo dictador. Detener esto ya quiere decir, hagan lo que usted quiera. Trump ya dijo, usted sabrá, yo ya no me voy a meter ahí. En Israel, claro que importa. Usted le pregunta a un republicano y en la convención fue primero un minuto de silencio por todos los secuestrados por parte de Hamas. En cambio, ándate a un campus universitario, a los colleges, y entonces las manifestaciones son durísimas en torno a la libertad de crear un estado que es llamado palestino. Al problema, yo creo que los norteamericanos tienen tres issues muy grandes. El uno con las armas, o sea, es un antes y un después el tema de las armas en los Estados Unidos. Un problema muy serio. El otro es el tema racial, que viene desde las protestas, recordarás, con lo que el asesinato de este el señor George Floyd del lado de la policía y todo el tema racial como tal. Y por último, viene finalmente esta segregación. Entonces, tienes un americano reminiscente de la época pasada, una América blanca, un americano que puede andar en su V8, que es el que quiere votar por Trump y que quiere decir América para los americanos y nadie más. Claro. Y el otro, los demócratas, que son esta especie de champús que estás tratando de unir a muchos, y es muy difícil, porque no hay ese liderazgo y no es tan, es muy complejo, tantas vicisitudes que piensan diferente. Entonces, yo concluyo, Enrique, diciéndote que debería ser un tema solo de política interna, pero fíjate que estamos hablando de la potencia más grande del mundo, claro, en lo económico y militar. Y entonces lo que pasa en los Estados Unidos va a tener una afectación directa en el planeta y en la estabilidad global, y por lo tanto celebro mucho estos espacios porque a todos nos interesa lo que vaya a pasar en el vecino del norte. No, gracias a ti, Esteban. Eduardo, por favor. Sí, la verdad es que no podemos, en nuestro socio comercial número uno, y aparte de eso, mi querido Esteban, cualquier cantidad de gente nuestra vive allá, amigos, parientes, cualquier cantidad de gente conocida, y muchos hijos estudian allá, nietos, hijos, familia, tienen su trabajo. Entonces, siendo una potencia mundial como la es y estando acá en América, no es importante, porque sí tiene que ver una presidencia con una forma de ser y la otra con una forma de actuar, ¿no? Entonces, quiero agradecerte, Esteban. La verdad que, como siempre, un gusto y muy claro, sobre todo, ¿verdad, Ramiro Bolo? Muy didáctico, claro, para que la gente nos entienda. Entonces, pedagógico. Entonces, lo de Kamala Harris, en el ejemplo fue lo mejor, ¿no? El ejemplo es lo mejor, como hace un mes, Ramiro. Así que he estado clarísimo, aunque metafórico, medio poético. Lo mejor. Pero quiere decir que doña Kamala tiene que... Entonces, que doña Kamala Harris nominada, no está todavía ungida, está nominada, diríamos, por el presidente Biden. Esto pasará, me parece que es el 10 de agosto, ¿no? De agosto, 8, sí. Y será en la convención demócrata, ¿no? ¿Verdad? Yo concluyo con esta idea, que se entienda muy bien a quienes nos escuchan. Hay dos visiones del mundo. El uno, que no cree en el multilateralismo, que no cree en las instituciones, que cree en un mundo bipolar y que se haga lo que el hegemón diga. Y el otro, que olvídense de si me cae bien o me cae mal en ambos casos. El otro, que cree en organismos internacionales, que cree en el multilateralismo, que es lo que le interesa a países pequeños como el Ecuador. Yo creería, otra vez, desde esta idea de los no alineados, que no es que o estás conmigo o estás en contra, que creemos, por ejemplo, que los Estados Unidos está teniendo un reto muy fuerte que en Latinoamérica lo seguimos viviendo a diario, que es cuando un poder quiere estar por encima del otro, que un poder judicial pueda juzgarle a un presidente en funciones. Eso es algo que en lo personal he admirado mucho del sistema norteamericano, que existe esta separación de poderes, pero creo que con Donald Trump siempre habrá un antes y un después, y eso es lo que está poniendo a esa democracia en vilo. Concluyo con esta idea: Kamala Harris no lo tiene asegurado, es la más opcionada, sí, pero más allá de que logre esa dominación, que yo creería que es, repito, la más opcionada, eso es una historia, pero lograr la votación y lograr a vencer a un electorado republicano que está muy unido y cerrado filas, va a ser muy difícil. Necesitas crear un líder, necesitas crear otra vez, volver a enamorar, y eso cuesta tiempo, cuesta recursos, y sobre todo con ideas muy claras, que eso es lo que espero que los demócratas puedan sacar a relucir en este momento. He estado siempre a sus órdenes y honrado de poder conversar con ustedes. Gracias por estar en I99 en el programa Diálogo. Esa parte de volver a enamorar le gustó a usted, abogado, sí, ¿no? Sí, la verdad que la política termina siendo eso. Es eso. Es verdad.
termina siendo emocional. Claro. Usted por lo que ha tenido Es emocional. No diga eso. Hay que construir el relato, diría Exacto, Andrés el relato, Seminario. porque dice Andrés que relato no mata dato, Sí, que dato no mata relato. Así, ya estoy Porque leyendo el libro, ya voy por la también, mitad. Sí, ya. yo también. Un abrazo, Esteban, gusto de saludarte. Gracias. Que estén muy bien. Buenos Fuerte abrazo. días. Oiga. Mire París, Qué París, belleza. qué lindo. Oiga, y a Dios propósito, Ramiro nos trajo a regalar, aquí lo estoy señalando, si podemos hacer Un pitufito. No, ¿Cómo se llama la mascota, Ramiro? Averigüe usted. Oh, Dios mío. la mascota de los Juegos Olímpicos, que ya Sí. veo que todo el mundo está encantado. El viernes, Eduardo, inician los Juegos Olímpicos 4 en París. horas. 4 horas. Comprada en Galerías Ahí está, Lafayette. mira, en ahí Colombia. está. Ahí está la mascota. Galerías Lafite. Igualita Bolo. Sí. Triangular como Bolo ahí. Bueno, triangular. Claro, está. Muy Parece bien. pirámide. Gracias, usted. Ramiro, porque aquí la hemos puesto y la vamos a compartir. y Hay tener que dejarla así. totalmente Estamos en déjala ahí. modo olímpico todo ya. olímpico. Muy bien, vamos a pagar. Hoy ya lo mandamos al ministro a París ya. Lo mandamos al ministro. Ayer estuvo aquí, Sí, habló con pues, usted llegó tarde, pero sí, lo pero mandamos el día que se a embarque. París se fue, ya hablé después con él, porque tú sabes que 2 veces ha venido y ha reclamado que cuando nos lo llamé le dije que había tenido una urgencia.